Carlos, ¿plancha o grill? ¿Cuál es el mejor sistema para cocinar nuestras hamburguesas? Cualquiera de los dos funciona bastante bien. Tienes que evaluar cuál te puede funcionar mejor a ti, cuál te puede gustar más a ti. En todo caso, lo que te queremos comentar es, tienen ventajas y tienen desventajas los dos sistemas de cocción. Ya vamos a hablar acerca del tema de las temperaturas, el tema de la temperatura interna de la hamburguesa, que es importante y existen algunos mitos que debemos desmontar en este sentido. Pero si utilizamos plancha o grill, ya sabemos, la plancha es, digamos, las planchas tradicionales que tenemos en nuestras hamburgueserías, donde puedes montar las hamburguesas y es una plancha, digamos, plancha caliente. ¿Qué es el grill? El grill son las rejillas donde tú puedes hacer la carne hamburguesa, bien sea utilizando calor, que existen grill que son a gas, y existen grill que, digamos, la fuente térmica o la fuente de calor es a nivel de carbón vegetal, o utilizar leña. Puedes utilizarlo. Entonces tenemos plancha y tenemos grill, digamos, los dos sistemas de cocción de nuestras hamburguesas. ¿Cuál es la ventaja de la plancha? Mucho más higiénica, mucho más fácil de utilizar a nivel de negocios de hamburguesa. Otra de las ventajas de la plancha es que la hamburguesa mantiene mucho mejor la jugosidad. Esto es bueno que lo tomes en cuenta porque ella se va cocinando, digamos, con su propia grasita y esa grasa queda allí. Con el grill la grasa cae abajo y, digamos, ella tiende, si no tienes mucho cuidado a la hora de cocinar y de que no se te pasen las temperaturas y de no controlar bien las temperaturas de la hamburguesa, te puede quedar seca la hamburguesa. Es uno de los riesgos que corres a la hora que utilizas grill y es una de las ventajas cuando utilizas plancha, que eso no te va a ocurrir. ¿Cuál es la ventaja del grill? Y si utilizas carbón, por supuesto, el tema del carbón te da un sabor adicional. Por supuesto, las hamburguesas a la brasa tienen un sabor distinto por el tema del humo, el tema de la madera, sin duda que da un sabor adicional y eso eleva mucho más la experiencia. A nivel de negocio no es fácil manejar el tema de grill. El grill, si vas a hacer una hamburguesa para tu casa, funciona bastante bien porque tienes control de temperatura, el control de la leña, lo puedes hacer de una forma más fácil. Cuando trabajamos a nivel de negocio, lo normal es el uso de plancha. Sin embargo, existen unos hornos de brasa que se están utilizando, bueno, ya tienen varios años, pero digamos, están teniendo mucha auge actualmente en los negocios de hamburguesas. Nosotros estamos incluso recientemente adquiriendo algunos equipos. Son bastante costosos, esa es la gran desventaja, son bastante costosos, pero son básicamente unos hornos que tienen unos grills por dentro y tú lo utilizas con carbón. Haces tu brasa de carbón o de leña, pero por supuesto eso tiene una preparación previa, el arranque del horno tiene que ser unas horas antes de que empiece el servicio, porque para poderlo utilizar tienes que prenderlo por lo menos 2 o 3 horas antes, para que la brasa esté lista a la hora de hacer tus hamburguesas. Si tienes la opción de optar por uno de estos equipos, si quieres más información nos puedes preguntar y te podemos dar información acerca de estos equipos. Pero por supuesto esto ya requiere un poquito más de inversión, requiere un poco más de tiempo, es un poquito más complicado, pero sin duda que la experiencia a nivel de hamburguesa queda muchísimo mejor porque ya te digo que el sabor del humo, el sabor del ahumado en las hamburguesas funciona bastante bien. En cuanto a la cocción, tiempo de cocción, eso va a depender, ya hablábamos del tema de los tamaños de la hamburguesa. No es igual que tú cocines una hamburguesa de 250 gramos, por decirte algo, una hamburguesa grande, a una hamburguesa pequeña de 120, 80 gramos, dependiendo de lo que vayas a hacer. Por supuesto, los tiempos de cocción en este caso van a variar. ¿Qué es lo que te recomendamos? La temperatura interna. La temperatura interna es la que te va a decir cuándo la hamburguesa está lista. ¿Cuál es la temperatura interna de la hamburguesa para que esté lista? Mínimo 67, 70 grados. Pero con 67, 66 lo hemos probado nosotros y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que ocurre en nuestra carne hamburguesa cuando la estamos cocinando a los 67 grados? Bueno, básicamente que todos los bichitos que están allá adentro mueren a esa temperatura. Entonces no corres el riesgo de infección. Porque ya sabemos el riesgo que tiene el tema de la carne molida, la carne cruda cuando está molida, el riesgo de bacterias es alto y cuando cocinamos tenemos que llevarlo sin duda a 67 grados porque esa es la temperatura en la cual cualquier tipo de bacteria muere. No corremos riesgo
y nuestra carne queda jugosa. Si te pasas ya de los 70 grados para arriba muy alto, la carne te va a quedar seca, porque por supuesto esta grasita que venimos trabajando, cuando pasa ya esa temperatura, la proteína se desnaturaliza y por supuesto empieza a botar mucha grasa. Sobre los 70 grados la temperatura, la proteína como tal desnaturaliza. Imagínate tú, la proteína es como una malla que absorbe humedad, absorbe el jugo, ¿verdad?, de la carne, y esa malla absorbe, por supuesto, la grasita también. Eso lo vamos a ver incluso, es interesantísimo, en la teoría de la malla de proteína en el curso de embutidos, porque es muy importante. Pero en las hamburguesas también funciona más o menos igual. Entonces, la proteína es una malla que absorbe humedad, todos los jugos de la carne lo absorbe, digamos. Si tú lo ves en un microscopio, estas proteínas entonces se convierten como en una malla que absorben los jugos, absorben las grasas y los retienen. Pero ¿qué pasa cuando pasas de 75 grados para arriba? Esta proteína o esta malla se desnaturaliza y se espicha. Cuando se espicha, entonces bota todo el jugo, bota toda la grasa, bota toda la jugosidad. Por eso es que hay hamburguesas que quedan secas y hay hamburguesas que quedan jugosas. Básicamente es porque utilizas un buen control de temperatura. Cuando la hamburguesa te queda jugosa, sí, por supuesto, si la carne la escogiste bien, si hiciste un buen blend de carne y luego a la hora de cocinarla utilizas esta estrategia de temperatura, por supuesto, no es que vas a andar con un termómetro siempre, ya la experiencia te da el tiempo y la temperatura de cómo puedes cocinar tus hamburguesas. Está la técnica de tocar la carne, si la quieres más dura, término medio no, sino más cocida o menos cocida. Claro, si un cliente llega y te dice, quiero la carne muy cocida, usted le hace su carne muy cocida, así le quede seca, porque el cliente al final es el que tiene la razón. Si el cliente no te dice nada, tus hamburguesas deben de estar entre los 66 y 68 grados. Por ahí no se debe estar pasando ese rango de temperatura. Al principio estarás midiendo la temperatura, a ver cómo va funcionando, hasta que le agarres, digamos, el golpe de tiempo y temperatura al tamaño de hamburguesa que estés utilizando. Existen, por supuesto, las smash burger, son hamburguesas que se cocinan a alta temperatura en plancha. Aplastas la hamburguesa, enseguida volteas y ya la hamburguesa está lista, porque es una hamburguesa muy delgada. El tema de las smash burger, por ejemplo. Y si haces un buen blend de carne, por cierto, las smash burger tienes que tratar de utilizar el mayor porcentaje de grasa, el 70-30 que te habíamos comentado. Y luego, cuando ya utilizas hamburguesas más gruesas, de 200 gramos para arriba, entonces sí tienes que tener control de temperatura interna. Por tiempo referencial, una hamburguesa de 200 gramos puede estar alrededor de 7 minutos por lado, más o menos. Va a depender de temperatura, va a depender de la temperatura a la que estés cocinando. Siempre que, otro detalle importante, bien sea plancha o bien sea grill, que estén muy calientes a la hora de colocar la hamburguesa. No coloques nunca una hamburguesa en la plancha o en el grill si la plancha o el grill están fríos, ¿ok? Importantísimo que lo tomes en cuenta. Adicionalmente a eso, entonces, temperatura interna, y si sigues todas las estrategias, sin duda que vas a tener el éxito garantizado para tu hamburguesa deliciosa, jugosa, y ya verás cómo te va a quedar. Cuéntanos tus resultados, a ver cómo vas. Cualquier duda que tengas nos comenta. Recuerda el globito verde que tienes aquí abajo. Ese es el contacto directo con nosotros. Cualquier duda nos comentas. Un abrazo. Seguimos adelante con nuestro curso de carnes deli.